y trabajar un poquito el tema de la filosofía escolar con una propuesta concreta de cómo se puede trabajar la misma y que, digamos, cómo se puede trabajar la misma parece como muy ambicioso, como si trajésemos soluciones finales, ¿no? Pero en realidad vamos a mostrar cómo trabajamos nosotros, o cómo trabaja uno en la filosofía escolar, que de alguna manera busca darle una nueva impronta a algo que en varios espacios en los que se intenta innovar, ¿no? O sea, generalmente para salir de la enseñanza tradicional, de una filosofía antigua, pasando por la media o medieval, por filosofía moderna y contemporánea, a veces expositiva o con grandes textos, ¿no? A veces con intentos de innovar en cómo presenta un texto o el material de disparador del tema, pero que después se me acaban las ideas con los disparadores o se vuelven repetitivos. Entonces, en esta búsqueda que uno ha atravesado, porque ha atravesado todos estos momentos, a partir de reflexión sobre la propia práctica, van surgiendo inquietudes de dónde y cómo enseñar filosofía, y a esto se le suman otros elementos. Parte de la formación continua, aparece algunas especializaciones sobre constructivismo, y esto también nos permite ir como profundizando algunas cuestiones sobre esta enseñanza o estos procesos que uno quiere llevar a cabo con sus estudiantes. Y finalmente algo que aceleró esta reflexión, que es la pandemia, que nos mete en este mundo del entorno virtual o la enseñanza en entornos virtuales, o una enseñanza que trabaja, ¿no? De modo hasta bimodal, la presencialidad y la virtualidad. Esto que vamos a compartirlo, de alguna manera lo hemos presentado el año pasado en el Congreso de Educación de la provincia de Chubut, el Congreso Virtual de Educación de la provincia de Chubut, algo por el estilo. Va a aparecer acá arriba alguna etiqueta que nos lleva a ese video. Ahí hay una presentación más vinculada a ese congreso y a una propuesta de una enseñanza mixta o híbrida. Enseñanza en espacio híbrido le llamaban en este congreso. Y lo que nosotros queremos mostrar acá es un proceso completo de trabajo, incluso con resultados y con las producciones de los estudiantes, de este intento que venimos elaborando hace muchos años de carrera y de trabajo en la filosofía escolar, y que, bueno, a pesar de que no es un proceso perfecto y de laboratorio, sino que tiene que estar territorializado en una provincia como la nuestra, que es Chubut, y que tiene dificultades salariales, los docentes tenemos dificultades salariales, también de infraestructura, entonces tenemos un ciclo lectivo que siempre está cortado por medida de fuerzas que asumimos los docentes. Entonces, obviamente, pasan 1 o 2 semanas que después uno se encuentra con los estudiantes. Entonces, no estamos haciendo una propuesta de cómo enseñar filosofía desde un ámbito bien de laboratorio y muy cuidado, sino que en el terreno real, en el territorio real. Y esta propuesta de filosofía tiene como un horizonte de fondo y también de como de búsqueda de tensión, de llegada, que es la creación de conceptos, ¿no? Una idea que, a pesar de que son de los filósofos Deleuze y Guattari, el amigo Silvio Gallo, en el libro Metodología de la enseñanza de la filosofía para nivel medio, o sea, para secundario, propone que la filosofía debería ayudar a que los estudiantes creen conceptos. Y a mí esta idea me parece muy interesante y por eso que yo la tomo como el objetivo de cierre de este proceso, que sus estudiantes puedan mencionar con sus propios términos, con sus propias palabras, la realidad a la que han problematizado, ¿no? La realidad a la que han intentado acercarse, y que ellos puedan, a pesar de que van a leer textos de autores y filósofos y demás, puedan nombrar, visibilizar lo que piensan con sus propios términos, y eso es la idea de crear conceptos, ¿no? Y en eso de crear conceptos están tomando una posición personal, propia, original, respecto de un tema. Bien, lo primero que vamos a intentar es mostrar como en general un poco cuál es el proceso, ¿no? O los pasos de este proceso que hacíamos mención. En un primer momento
lo que se espera de los estudiantes es que hagan una tematización de, en este caso, el tema o el elemento disparador era el amor, ¿no? Entonces, acá en esto de tematizar, lo que estamos buscando es trabajar con la visibilización del pensamiento, visualización del pensamiento. Aquello que los estudiantes están pensando, están sintiendo, conocen respecto al amor, ¿no? Es una búsqueda de recuperar, de activar saberes previos, de ponerlos sobre la mesa, de que ellos se puedan confrontar con esos saberes previos. Es acá donde surge la playlist del amor, por ejemplo. Ellos hacen un top 5 de canciones donde ellos consideraban que se describía aspectos del amor que les parecía importante. Entonces, a ver, esos 5 temas en algún aspecto, en algún momento para ellos estaban hablando de lo que ellos entienden por amor o de algún aspecto del amor. Entonces cada uno hacía esos 5, ese top 5 explicaba el porqué de esas canciones. No se quedaba solo en la play del amor esta búsqueda de visibilización del pensamiento, sino que también se hacía un trabajo con imágenes y otro con series o películas. En los 3 casos, la idea es que los estudiantes pudiesen visibilizar, visualizar lo que estaban pensando, lo que estaban sintiendo, lo que saben sobre el amor, ¿no? Y que lo pudiesen de alguna manera dejar explícito en estas propuestas de trabajo. Esto no era solamente un trabajo individual, sino que también aquí, como ven ustedes, están puestos en formato de foros las propuestas, las respuestas de los estudiantes, y entonces la idea es que haya un intercambio, ¿no? Qué interesante esto, qué interesante lo otro. A veces nos cuesta trabajar en esta cuestión de intercambio, pero la idea de poder confrontar con otros lo que estamos viendo y pensando sobre un tema nos ayuda a enriquecerlo y a activar otras ideas que también uno tiene y necesita poner en juego para poder trabajar mejor lo que después entendemos por el segundo paso de este proceso, que es el momento de la problematización. Bien, aquí en el proceso, entonces, una vez que yo visualicé, puse sobre la mesa las cartas, la idea es llevar a cabo este objetivo de la problematización, ¿no? La idea aquí es como hacer un recorte de ese gran concepto que es amor, visualizar algún aspecto, puede ser que las canciones me hayan marcado alguna temática dentro del amor que me parece más interesante, me hayan generado algún interrogante, alguna pregunta. Bueno, la problematización es un momento donde el estudiante lo que hace es enmarcar o hacer un recorte del aspecto del amor que quiere trabajar. Puede ser un recorte en forma de interrogante, ¿no? Puede ser una pregunta, puede ser una puesta en crisis. Entonces, de aquí han salido cosas sumamente interesantes. Bueno, aquí está el foro, no vamos a poner en la resolución de ellos, pero han surgido cuestiones vinculadas a qué pasa el amor con la distancia física, ¿no? Y si el amor que se manifiesta físicamente se puede sostener en la virtualidad, cuestiones vinculadas. Otros han planteado que el amor caminamos, como decía, hacia un amor que no va a entender de géneros, que ahí la pronunciación del estudiante o la estudiantera, la bisexualidad va a ser el modo del amor, ¿no? Aunque eso ya más o menos está planteándose en la sociedad, acá hay una idea de que desaparecería, entonces el amor no entendería de sexos y en el futuro el amor se plantearía de esa manera. Otros planteaban cuestiones del lado oscuro del amor, ¿no? Como el amor tiene, a pesar de que está muy bien vendido, tiene un lado oscuro y entonces se planteaba esta cuestión. Bueno, diferentes problematizaciones, ¿no? Algunas vinculadas a la amistad, otros que para que en épocas de poca durabilidad de los vínculos de pareja, es necesario recuperar la amistad dentro de las parejas, ¿no? Que el verdadero amor que dura en las parejas está vinculado a que hay amistad en ellas, ¿no? Todas problematizaciones que surgen de los estudiantes confrontando con lo que han tematizado, con lo que piensan
y después entramos en diálogos con el docente, ¿no? O sea, tratando de guiar y poder que ellos puedan, sobre todo, nombrar bien esa problematización, que tengan claro qué es lo que quieren indagar y decir, porque en la problematización se juega una gran parte de la posibilidad después de hacer un desarrollo más completo. El tercer paso es el paso del análisis. Cuando el estudiante ya tematizó y problematizó y tiene ya ese recorte realizado, aparece este momento que es el de indagar en textos filosóficos. Bien, en este caso se le entregó una lista a los estudiantes de unos cuantos textos, no voy a decir cuántos porque realmente no tengo claro, capaz que aquí podamos visualizarlo mejor. Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunos de los nombres de los autores. Este es un índice con las ideas centrales de cada texto que se les entrega a los estudiantes y lo que se les pide a ellos es que en función de su problematización, ellos elijan mínimo 4 textos, mínimo, a veces eligen 5, ¿no? Pero mínimo 4 textos que le puedan servir para argumentar, para poder confrontar lo que ellos están tratando de manifestar a través de la problematización. Entonces, allí se hace una actividad de control de lectura, pero una control de lectura interesada, ¿no? O sea, bueno, vas a leer estos 4 textos, bueno, lee estos textos, saca las ideas que vos utilizarías para tu problematización, para tu cierre de trabajo y por qué usarías esas ideas. Entonces el estudiante tiene que hacer todo eso, digamos, leer el texto, ver qué ese texto le interesa, con un objetivo que es responder a su problematización, y después de allí poder justificar por qué lo elige. Entonces, ese proceso, que es el de análisis, es donde aparece fuertemente la posibilidad del acercamiento a textos filosóficos de los estudiantes. Entonces, aquí es donde ellos elaboran argumentos, ideas, con los que quieren dar respuesta o quieren resolver de alguna manera, tal vez no dando respuestas conclusivas, a la problematización. Y finalmente, nosotros lo que hacemos es hacer el desarrollo, la toma de posición. Bien, la consigna de tomar posición, esta creación de concepto, lo que nosotros les proponemos es que ellos puedan resolver con sus ideas, con su problematización y con lo que han leído, a través de un video de estilo youtuber o podcast o un escrito argumentativo o de último un cómic, la resolución a la problematización. Generalmente en filosofía se usaba mucho el ensayo filosófico, ¿no? Un formato bastante amigable para poder fácilmente expresar ciertas ideas, traer ciertos autores, sin necesidad de ser profundo a veces en cómo leo o utilizo al autor. Bueno, en este caso, los estudiantes lo que hacen es elegir el formato en que van a expresar la resolución a la problematización. En ese sentido, de alguna manera también entendemos, ¿no? Esta búsqueda de apostar a veces como a las diversas inteligencias de los estudiantes, ¿no? A algunos les cuesta más escribir y les sale más fácilmente poder hacer algo estilo podcast, o a algunos les gusta el uso de las herramientas de edición de videos, estilo TikToker o YouTuber, y entonces hacen videos en esa línea. Bueno, o se escribe. Bueno, y acá en este Genial y en esta imagen interactiva es donde podemos observar las producciones de estos estudiantes que han realizado este proceso, ¿no? Aquí está la playlist del amor, digamos, la playlist que los estudiantes de sexto año del instituto, de la escuela donde trabajo, han elegido las canciones, solamente están las canciones, no están las explicaciones del por qué, pero después de todo ese proceso llegamos a la toma de posición, a la creación de conceptos y tenemos escritos, bien, entonces en ese sentido uno puede acceder a
los escritos. Tenemos también producciones en podcast. Y nos abre una playlist de Spotify. No son muchos podcasts, en este caso han sido 4 estudiantes, más el que está aquí chiquito, que no lo subió por Spotify, entonces es más complejo. Y algunas historietas, bien, también es un link a Google Drive. Estas producciones están en crudo, o sea, es la primera entrega que hicieron los estudiantes y así como las entregaron, están puestas en esta imagen interactiva. Podrían haber tenido una evolución vinculadas muchas veces a este tipo de escritura, a la estética del podcast, a la profundidad o no de la historieta. Pero lo valioso es que lo que hay acá es un trabajo genuino de ellos, ¿no? O sea, no se les dijo, tenés que decir esto, o lee esto para decir esto, sino que se les ofrecieron textos para que ellos puedan dar respuesta a algo que ellos mismos originaron, que fue la problematización. En este sentido, es lo que considero que en este momento puede ser atractivo e interesante para la enseñanza de la filosofía. Llevar adelante este proceso de 4 pasos permite, me parece, ser cada vez como más significativo al momento de enseñar filosofía. O sea, piensen que todo este proceso empieza con una visibilización y visualización del propio pensamiento, ¿no? O sea, ya no solo para decir que el docente conozca qué están pensando y saben del amor, en este caso los estudiantes, sino que lo importante es que ellos puedan confrontarse con ese saber al que quieren problematizar, ¿no? Cuando hablamos de construir, bueno, la problematización favorece procesos de deconstrucción, de puesta en crisis, de lo que está establecido, de lo que entendemos siempre de un modo. Entonces, que ellos puedan llevar adelante un proceso de problematización profundo origina la posibilidad después de lecturas interesadas en ese momento de análisis que nombrábamos. Y ese momento de análisis es muy interesante porque es allí donde ellos tienen que enfrentarse con textos, generalmente fuentes de primera instancia, ¿no? Fuentes originales, y leer, comprender, interpretar y utilizar esas ideas para fortalecer las propias. Y luego, bueno, a veces hay que hacer un trabajo capaz más cuidadoso, pero en las producciones de salida de la comprensión, del saber, ya sea por ensayo, podcast y demás, aparece fuertemente cómo ellos expresan y sienten que han resuelto o le han dado respuesta a esa problematización. Y allí hay un momento de creación de conceptos. Digo a veces, bueno, que hay que mejorar y demás por esto, ¿no? O sea, el formato podcast puede ser que algunos tienen podcast de 3-4 minutos, algunos de 15. Bueno, la música, cómo usarla, o qué decir, en qué momento decir cada cosa. Bueno, en el escrito del ensayo, bueno, vamos a ver que no existe el punto aparte a veces, o quedan muy escuetos, o pongo una idea y expongo la idea, pero no termino yo de apropiarme de ella. Hay muchísimos tipos de trabajo, después trabajos muy interesantes, muy profundos. Entonces, este tipo de propuesta nos invita a hacer este recorrido, ¿no? Y que después, bueno, uno puede ir ajustando y también, como en rutina de pensamiento, los estudiantes ir como entendiendo la lógica de trabajo, ¿no? Ahora, en breve, empezamos un proceso vinculado a la tecnociencia y el vínculo con la humanidad. Y bueno, van a hacer un proceso similar, pero que van a tener plazos mucho más escuetos que el primero, ¿no? Donde uno decía, bueno, vamos a hacer la visualización y visibilización del pensamiento, hagamos la playlist, bueno, haremos otras actividades de tematización, pero ellos saben que eso ahí es donde ponen ellos
materializan lo que están pensando de un tema, enseguida deberán problematizar, ya no vamos a tener tantos tiempos porque ellos estamos enseñando un formato de acceso desde la filosofía a la realidad que los acoge. Bueno, un poco esta entonces la propuesta de una enseñanza de la filosofía escolar, una búsqueda, también algo que es todavía una versión beta, ¿no? Estamos como detrás de seguir ajustando, pero me parece que puede ser interesante para pensar hoy en día cómo enseñar filosofía en el nivel secundario, generalmente en los últimos cursos, y obviamente cualquier otro espacio que amerite esta posibilidad de la reflexión y del trabajo con la realidad social en todo caso. Bueno, nada, no sé si queda pregunta para reflexionar, pero siempre está bueno tener presente que nosotros debemos preguntarnos qué tipo de enseñanzas estamos llevando adelante, y me parece que esa puede ser la pregunta: ¿qué tan significativa son nuestros procesos y propuestas de enseñanza para nuestros estudiantes? Tal vez sea esa la pregunta que hoy nos interpela. Quiero que pensemos la pregunta.